estamos nuevamente con Banderas en mi corazón en la última media hora que nos queda de programa, porque vamos hasta las 20 horas. Este es el programa de la militancia. Aquí estamos con la gente de la JP El Cadre, en la persona de Bernabé Alonso, Berna, para la gente del programa. Y estamos con Matías Caldés, que nos va a hablar un poco en su columna de los miércoles de economía. Sí, la verdad un poco como que tenía preparado unas cosas y un poco cambié un poco la idea de lo que estaba bueno, digamos, de hablarlo. Porque ayer me llegó ustedes dicen que la línea está en red social de WhatsApp, digamos, que la tienen la mayoría de los celulares, que sí. Bastante conocida y que lo manejan todo. Me llamaba la atención, me llega de unos por ahí de los grupos, los cuales de amigos que uno pertenece. Y me llega una convocatoria, esos tipo mensajes en cadena, digamos, pero sí, una convocatoria, digamos, para una suerte, digamos, de lo que fue un 8N, digamos, claro, en años anteriores. Sí, sí. ¿Para cuándo? Para el 13 de noviembre, digamos, del mes que viene. Y bueno, el 13N. El 13N, digamos. Claro. Lo cual la verdad que es muy gracioso porque ya pasaron cuántas fechas y está claro, digamos, que este gobierno no va a cambiar de rumbo, tiene claro hacia dónde va y qué es lo que quiere hacer y lo va a seguir haciendo, más allá de cualquier marcha, digamos, que con el tiempo fue disminuyendo en cuanto a cantidad de convocatoria, ¿no? Sí, recordemos ese cacerolazo, creo que fue el último que hubo en el Obelisco, que había uno solo con una cacerola. Sí, no, fue realmente una cosa maravillosa. Y la verdad que entre los postulados que plantean, digamos, son muy... hasta te dan una suerte de gracia, ¿no? Yo por ahí les comparto brevemente lo que decían. Por ejemplo, dice: basta de reivindicar a terroristas, sí, montoneros, asesinos de esperanza de inocentes, y pone bomba en la democracia. Claro. La verdad que... y otro, digamos, los grandes postulados... Pero eso parece más una broma, ¿no? Parece... Sí, pero después, bueno, los otros postulados, uno de los postulados que tiene esta cuestión es el tema de la inflación, digamos, que creo que uno de los grandes temas que por ahí está en boca de todos, y cuando los grandes grupos mediáticos no tienen qué tema hablar, digamos, pálida y demás, lo vuelven a poner sí, junto con la inseguridad, la inflación, son, digamos, las cartas de... son el ABC. El ABC, ¿no? Y estaba bueno, digamos, el artículo que leía de este señor de la Ambiencia, porque la verdad que yo les comparto. Bueno, el libro se llama La democracia de los bárbaros, y bueno, justamente el libro trata toda esta cuestión de cómo la democracia de los gobiernos populares siempre con la ideología popular y nacionalista, digamos, se la tildó de que, bueno, de que era el gobierno de los bárbaros, de los que menos saben, y el gobierno de las élites, que son generalmente los que nos llevaron a las situaciones muchas veces en las que nos encontramos. No somos la inteligencia, como nos hacen estudiar a nosotros en la universidad. Totalmente. Y viene por ese lado, ¿no? Y este autor, digamos, hablaba, digamos, de la inflación como un cuento sencillo, ¿no? Y la verdad que el relato está bueno porque habla, digamos, de lo que sería un día típico, digamos, de un ciudadano de clase media que se levanta, va al súper, digamos, y ve que, bueno, el precio está un poquito más elevado de lo que era. A ver. Claro, digamos, el día dice así, uno se levanta, va, ve que el precio está más alto, pero bueno, como medianamente uno tiene trabajo, cosa que antes no sucedía, puede pagar, ¿verdad? Entonces, ese ciudadano común que pasa por el bar de la esquina de un barrio, va, se pide un café, se sienta, obviamente uno que encuentra en el 80%, digamos, de los televisores de todo el país, digamos, se encuentra puesto el canal TN Noticias, que si uno lo ve, está constantemente puesto, ¿no? En la pantalla TN, en el silencio, obviamente en silencio, pero se leen los zócalos, obviamente con noticias que por ahí no son de las más habituales. Escándalo de corrupción, digamos, se leen la acusación, el tema de la inflación, el tema de la inseguridad. Y bueno, la gente por ahí de clase media, y lo primero que piensa, bueno, la culpa es del gobierno, ¿no? Porque, bueno, piensa atacamos, digamos. Entonces, bueno, ve una nota, qué sé yo, no sé, de que Amado Vudú, bueno, estuvo sentado en el mismo banco que estuvo sentado Sicone, y bueno, ya hay una relación y demás, y empiezan a elaborar cosas. Pero la cosa, digamos, con el tema de la inflación no es tan sencilla, digamos, porque uno es un tipo inteligente y se da cuenta que cuando no hubo inflación, no había trabajo. Uh-huh. Entonces, uno va atando cabos. Entonces, esos cantos de sirena, digamos, los economistas neoliberales que uno lee por la tele dando recetas económicas,
puede llamarlo, no sé, Melconian, o Bonelli, digamos, al que, digamos, le parecía una decisión acertada, digamos, ¿no? Lo que era el megacanje ofrecido por Cavallo, y ve que, digamos, un Domingo Cavallo también en TN, hablando de las crisis, de las posibles soluciones para el año 2015. Pero bueno, uno también sabe quién fue Cavallo y sabe también cómo terminó esa vuelta en esa exposición que tuvo en la universidad, ¿no? Y lo cierto es que en cuanto al tema... Ahora hace poquito decís que lo echaron a huevas. Exactamente, ¿no? Y lo cierto es, digamos, que el tema de la inflación no es tan sencillo, digamos, como lo muestran, digamos. La realidad es que si uno se pone a atar cabos y a ver en profundidad la real del problema, lo cierto es que hoy el 80% de los productos que hoy se encuentran en un supermercado pertenecen aproximadamente a 20, 28 empresas, digamos, que son las que manejan, digamos. Entonces creo que esto es, digamos, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, si yo tengo un mercado, un supermercado, digamos, de las grandes, llámese cualquiera, Carrefour, Macro, Vea, y son supermercados que bueno, los productos que tienen están manejados por pequeñas empresas y son los que pretenden seguir ganando a costa, digamos, del pueblo, ¿no? Y creo que por ahí, digamos... Son muy pocas empresas, pero son bastante grandes. Exactamente, ese creo que es el problema. Entonces, ¿cuál es la solución de eso? Y bueno, la solución de eso, el gobierno la quiso instaurar, y muchas veces con la ley mal llamada de abastecimiento, porque eso también hay que destacar, ¿no? La llamaron ley de abastecimiento para querer comparar, y tiraron sobre la mesa esta cuestión de que Argentina iba a ser la próxima Venezuela, digamos, porque en definitiva no fue la ley que se promulgó hace poco, gracias, por suerte, y por una decisión política del gobierno, viene justamente a regular esto, ¿no? O sea, es decir, a intervenir en el mercado, un Estado que está presente, un Estado que de alguna manera viene a regular, un Estado protagonista, y eso creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para los ciudadanos, que bueno, todos los días es verdad, uno se da cuenta que uno va un día al súper y encuentra un precio más alto, pero hay que ver bien a quién es el responsable de todo eso. Sí, desde luego, una cosa que normalmente veníamos hablando aquí, y en todo caso, Bernabé, por ahí tenés algo que aportar al respecto, es que al gobierno justamente le interesa que no se dé esta situación de inflación, porque se hace una inversión pública, pero bueno, también hay que por ahí ser especialista, digamos, para ver cómo puede llegar a influir el tema de bajar el tipo de cambio en lo que es la competitividad, solo que, por ejemplo, si acá se produce una disminución de el valor del peso, es decir, si se valoriza el dólar, automáticamente suben todos los precios, lo cual no tiene absolutamente ninguna lógica. Sí, yo personalmente soy... apoyo las mociones de tratar de que el Estado debería ser un poco tener mano más dura con las principales empresas capitalistas de nuestro país, ¿no? Sobre todo las internacionales, que son, creo yo, quienes más presionan o quienes más hacen todas estas jugarretas raras que acaban con precios exorbitantes y están ganando porcentajes irrisorios que no los ganan en ninguna otra parte del mundo. Aparte, digamos, a productos, por ejemplo, digamos, un productor en el campo te vende un kilo de papa quizás a $1, y bueno, el súper después lo conseguís a 25, digamos. No cabe en ninguna ecuación todo ese 2.500% de más que se está llevando un supermercado, por dar un ejemplo, digamos. Sí. Pero son un montón con las frutas, con las verduras, con los lácteos, con un montón de cosas, y además de que en nuestro país, lamentablemente al día de hoy, no se ha creado quizás competencia a ciertas empresas y se monopoliza mucho la producción de algunos productos esenciales. Aparte, digamos, hay una cuestión creo que los medios opositores en este sentido tienen un gran protagonismo, ¿no? Porque se encargan justamente de demonizar, porque puedo decir, bueno, ante esta situación, ¿por qué no hace nada el gobierno? Y por un lado hay que ser conscientes de que son muy poderosos. Y por otro lado, digamos, hay una cuestión de que, bueno, siempre se está demonizando. Pongamos el caso del compañero Willy Moreno, digamos, ¿quién no, digamos, gran porcentaje de la clase media, quién no habrá cruzado algún que otro hablando cosas nefastas de este señor, que en definitiva estaba del lado de los consumidores, digamos, del lado de ustedes, digamos, es decir, de venir a cortar, porque, a ver, hay una cuestión, digamos, acá estos grandes empresarios tienen dos opciones, ¿no? Que creo que son para ganar más, que es o producir más, o subir los precios. ¿Y qué es más fácil?
subir los precios. Claro. Y cuando vos tenés monopolizado, digamos, el mercado, cuando vos no tenés competencia, u oligopolizado, se carteriza. Claro. Entonces suben todos los precios y ahí. Entonces, cuando el gobierno viene a querer intervenir, digamos, toda esta cadena de formación de precios, digamos, creo que es una medida acertada y dista mucho, digamos, de ser Venezuela. En el sentido de que bueno, que se ha demonizado mucho lo que es, digamos, el mandato de Maduro y Chávez, pese a que tenemos muchas cosas que admirar y respetar, digamos, de ese Estado que para mí es ejemplo en muchos aspectos, en muchas políticas públicas, ¿no? Uno se pregunta muchas veces por qué no se actúa con mayor profundidad y se hace mayor énfasis en lo que tiene que ver en la intervención del Estado, en la que, como decía Bernabé, la cadena de formación de precios. Pero bueno, ocurrió en su momento con el tema de las retenciones móviles, cuando se llevó adelante la resolución 125 y se atravesó y se tuvo que atravesar en todo caso una crisis que no tenía justificativo, porque era justamente el Estado haciéndose cargo de una situación de rentabilidad que no estaba contemplada, que durante mucho tiempo había venido subiendo y después siguió subiendo el precio de la soja, cosa que no se produce en el día de hoy, que están bajando los precios. Pero bueno, había una rentabilidad muy pronunciada de parte de un sector. Entonces, bueno, la idea era redistribuir un poco la riqueza. Ese es un Estado que está activo, que está interviniendo para favorecer a quienes no se favorecen tanto. Por otra parte, con un cultivo que merece ser controlado como la soja. Es decir, como vos decís, hay una suerte de demonización cuando el Estado interviene o avanza sobre las acciones privadas, lo cual evidentemente responde a una intención política que se propaga, se difunde al infinito por los miles de medios de comunicación que tienen determinados sectores de la sociedad. Totalmente. Aparte, hay que tener en cuenta, ¿no?, el discurso de estos grandes empresarios, decir, bueno, toman como principal, bueno, el aumento del pago de salario. Y hay que hacer una cosa clara, digamos, o sea, en la mayoría, digamos, y los empresarios esto lo tienen claro, digamos, el salario no representa más entre el 5 y el 30% de lo que es el costo, digamos, de producción. Entonces decir, bueno, si el 5%, digamos, de lo que gana una empresa, digamos, representa el tema salario, en razón de qué, y digamos, y el aumento, y uno ve que a los asalariados le vienen aumentando entre un 25 y un 30%, en qué se sustentan, digamos, para subir los precios muchas veces entre un 50, un 60 y un 75% a veces, ¿no? Entonces, sin duda tiene que ver con esto, ¿no? Decir, bueno, de que en vez de producir más, conviene, pero ellos prefieren, digamos, aumentar los precios. Y por otro lado, digamos, se busca esto, como decía, ¿no?, de demonizar, digamos, estas medidas estatales, porque en definitiva, a estos grandes poderosos no les conviene tener un Estado fuerte, un Estado, digamos, que se siente y de que de alguna manera regule lo que es todo lo que es el proceso, digamos, económico de un país, ¿no? Bien, bueno, Matías, te agradecemos por la columna. Ahora vamos a un temita y luego regresamos con el aporte, con la columna de política local de Bernabé Alonso.